Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, y postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Vamos a dígalo con toda su fuerza. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Cuando miramos atrás es cuando retrocedemos. Dios no quiere que tú retrocedas. Dios quiere que avances. Avanza en el reino, mi hermano. Avanza en Cristo Jesús. Sea un seguidor fiel y amador de su palabra. Que lo sigues porque ama su palabra. Dígale, Señor, yo te amo, Jesús. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién debes seguir, Señor? Seguro que responderé. ¿A quién si no es a ti? Si acaso me preguntas tú, ¿a quién debes seguir, Señor? Seguro que responderé. ¿A quién sino a Jesús? Seguir tu caminar, Señor. Seguir
Que la palabra, Señor, que en esta noche viene, siga haciendo una obra en nosotros. Que no es lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar de tu parte. Porque cuando tú nos hablas, Señor, porque cuando tú corriges, porque la palabra dice que Él también corrige, y que el Padre al Hijo que corrige es porque ama. Y yo sé que tú nos amas, Señor, y en esta noche vas a corregir nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Mi hermano, no se sienta triste. Recuerden que los otros están allá orando y gozándose también en el Señor. Por eso no están aquí en esta noche. Amén. Bueno, la gloria sea para el Señor. Y como les dije en medio de la administración, la palabra que vamos a escuchar es una palabra que necesitamos escuchar. Amén. Entonces dígale al que está a su lado: usted necesita ser corregido por el Señor. Amén. Dígale así otra vez. Uno. Y si no tiene nadie al lado, diga: yo necesito. Amén. 1, 2 y 3. Necesitamos ser corregidos por el Señor. Recuerde que la palabra dice que el Padre corrige al Hijo que ama. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, en esta noche nuestro tema es fuentes sin agua. Amén. 1, 2 y 3. Fuentes sin agua. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice así. El título es falsos profetas y falsos maestros. Amén. Me va a acompañar en esta lectura 1, 2 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Me van a acompañar, amén, no me dejen sola. Amén, 1, 2 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción que repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será que blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Sobre los tales ya a lo largo del tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a ¿qué? Prisiones de oscuridad para ser reservados para juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo ¿qué? El diluvio sobre el mundo de los impíos. Recuerden que la semana pasada estuve hablando sobre esto, amén, de cuando Dios no perdonó a ellos y los castigó. ¿Cómo? En ese momento fue con agua. Y así condenó por destrucción a las ciudades de ¿qué? Que fue con fuego, amén. Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ¿qué? A ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró ¿qué? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en ¿qué? Concupiscencia e inmundicia, y desprecian ¿qué? El señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir el mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio ni maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán ¿en qué? En su propia perdición.
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son ¿qué? Inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Tienen qué? Ojos llenos de qué? Y no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado hacia la codicia y son hijos de qué? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con su voz, con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Estos son qué? Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Vamos a leerlo fuerte. 1, 2 y 3. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando las palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, y su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volver ¿a dónde? Del santo mandamiento que les fue dado. Por eso les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Esta es una palabra bastante fuerte. Por eso estábamos cantando ahorita: Señor, yo te amo y no quiero mirar ¿a qué? Atrás. Les estaba diciendo, ¿verdad?, en medio de la administración, que a veces hay cosas en nosotros, amén, pero cuando también estábamos en la alabanza, estábamos reprendiendo esas cosas que hay en nuestra vida. Esos son como esa dice que, como esa cosa chiclosa que se le pega a uno y que uno como que se quita, pero ahí sigue ese pegamento. Así a veces es el pecado. Son esas pequeñas cosas que están como que aferradas a nuestras vestiduras, a nuestro cuerpo, y que entonces decimos, no les prestamos atención. Eso no es nada, es algo pequeñito, eso no es nada. Pero eso que no le prestamos atención es lo que está haciéndole daño a nuestras vidas. En esta carta está hablando el apóstol Pedro, amén. Y en esta carta él está diciendo o acusando a líderes que están haciéndose pasar por auténticos cristianos. Entonces él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros aquí entre vosotros. ¿Y qué hacen? Van a introducir abiertamente herejías destructoras. Entonces van a hacer que nieguen al Señor que los rescató, atrayéndolo sobre sí mismo, ¿qué? Destrucción repentina. Entonces, usted vio que ahorita estábamos hablando en los anuncios de edificar los muros, de construir. Dios nos llamó para construir, amén, para levantar, como lo dice el profeta Jeremías: te he llamado para arrancar, para derribar y para destruir, pero no la obra de Dios, sino la obra del mal. Y te he puesto para plantar, para edificar, para fortalecer, para ayudar. A eso nos llamó el Señor, amén, para plantar, para edificar, para ayudar. Pero resulta que estas personas se desviaron, dejaron contaminar su corazón, dejaron contaminar su vida, y notamos que dice la palabra que empezaron, o sea, cuando uno empieza a hacer cosas que no le agradan al Señor, es cuando, como si uno estuviera negando a Cristo. Estuviera diciendo, no soy un hijo de Dios.
no pertenezco a la casa de Dios. Entonces ellos empezaron a trabajar arduamente en la destrucción en contra de la iglesia. Cuando usted mira la palabra sobre que Él es la roca de poder, que Él es el cimiento, pero que muchos desecharon el cimiento. Resulta que ellos trabajaban y armaban el arco en piedra, pero la piedra angular que era en el centro y que representa a nuestro Señor Jesucristo, no la podían destruir de afuera. ¿Y cómo hacían para poder destruir esa fortaleza? Empezaban a trabajar desde adentro para poder sacar la piedra angular, para poder desbaratar la construcción o la edificación que habían hecho. ¿Qué hace el enemigo? Entonces empieza a trabajar en las hermanos, en personas. ¿Para qué? Para que empiecen a trabajar desde adentro de la iglesia y saquen esa piedra angular. ¿Y en qué empiezan a hacer? Destruir lo que ya se había edificado. Y cuando usted empieza a destruir lo que ya está edificado, es como si usted estuviera negando al Señor que lo rescató. Notamos que dice, negarán al Señor que lo rescató. Usted no sé si recuerda que Mateo 13, 45 al 46 habla de la gran perla o la perla de gran precio. Este es un hombre, dice, que compró un campo para conseguir una piedra preciosa. Pero lo que me llama la atención es que dice que él tenía muchas cosas y todo lo que tenía, dice, lo vendió. Y eso que vendió, ¿para qué? Para poder comprar ese campo, porque en ese campo había una perla preciosa. Amén. Dígale al que está a su lado, usted es una perla preciosa. Amén. Entonces aquí el campo se refiere al mundo y la perla es la iglesia. Amén. Y dice la palabra del Señor, cuando usted empieza a mirar las escrituras, que desde Génesis, amén, cuando hubo la creación, que estaba Adán y Eva, entonces el enemigo empezó a introducir o a influir para que ellos pecaran, ¿cierto? Peca Eva y luego peca Adán, y por causa de eso trajeron el pecado, y por lo tanto el castigo fue que fueron expulsados del jardín del Edén y ya no iban a tener ese privilegio en el cual se encontraban. Ahora, para poder estar bien debían esforzarse en gran manera. Pero dice la palabra que este pecado, gloria al Señor, debía haber una reconciliación, pero no había forma de podernos reconciliar. Y solo la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la que nos reconcilió con Dios de todos nuestros pecados. Por lo tanto, podemos decir con todo derecho que este mundo es doblemente del Señor. ¿Por qué? Porque primeramente Dios creó el mundo, amén. Todo lo que hay lo creó el Señor. Y luego Él lo compró con su sangre preciosa. O sea que Dios nos redimió, nos rescató, amén, para reconciliarnos con el Padre y así poder entrar confiadamente ante el trono de la gracia, amén. Colosenses 1:20 dice, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así como están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de la cruz. Pero Pedro entonces lo dice en otras palabras, para que haya restauración de todas las cosas. Entonces Dios quiere restaurar nuestras vidas. Cuando usted llega a la iglesia, usted no llega bien, ninguno llegamos bien a la iglesia, ¿verdad? Siempre, ¿por qué? Porque nosotros había soberbia, había orgullo, había enfermedad, bueno, pecado. Había muchas cosas en nuestras vidas que nos alejaban de Dios. Nosotros pensábamos que cuando estábamos en el mundo estábamos bien, porque si usted estando en el mundo, alguna vez le preguntaron que si usted iba para el cielo, usted estando en el mundo hubiera dicho, sí, yo me voy para el cielo, porque yo no hago nada malo, porque yo todo lo hago bien, ¿cierto? Porque yo estoy bien. No voy a la iglesia, pero yo estoy bien. Yo me voy para el cielo. Pero resulta
que nosotros no íbamos para el cielo porque no teníamos a Cristo en nuestros corazones. Por eso Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Él podrá decirme, Abba Padre, porque Él me recibió. Si nosotros estando en el mundo, dice, no teníamos a Cristo, no éramos hijos de Dios. Entonces, que hubo una reconciliación entre nosotros y el Padre por medio de la sangre del Cordero. Pero aquí en este lugar estaban todos ahí y entonces empezaron a levantarse falsos líderes religiosos. Empezaron a negar con sus actos el señorío de Dios. Y empezaron a hacerlo de varias maneras. Primero, siguiendo con sus disoluciones. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estas personas se dejaron contaminar por el enemigo. Yo les estuve explicando en prédicas anteriores que Satanás empieza a operar de la siguiente manera y una de ellas es por influencia y empieza a hablarle a su corazón y a minar su corazón y hacerle pensar cosas que no son, a mal influenciar. Y cuando usted empieza a saturar su corazón de una mala influencia, usted se contamina. Y cuando usted se contamina, ya usted no quiere nada con el Señor. Esto empezaron a hacer esos líderes religiosos. Empezaron a contaminarse. Y aparte de que estaban recontaminados, empezaron a contaminar a los otros. Y ya nadie quería nada con las cosas del Señor. Dice la palabra de Dios que en Números 25 del 1 al 3, que cuando los israelitas seguían a los falsos líderes, ellos terminaron en idolatría e inmoralidad. Dice así, moraba en Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Porque uno empezó a influenciar el otro, uno empezó a mal influenciar el otro, y cuando las personas son mal influenciadas empiezan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y esto ¿qué hace? Provocar o encender la ira del Señor. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Salomón. Salomón fue instruido por su padre, el rey David, ¿cierto? En las cosas del Señor. Él siempre veía que su padre adoraba al Señor, que él no tenía otros dioses, que solamente era Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, Jehová Shalom, Jehová Jireh, porque Dios se manifestó en David de diferentes maneras, en Shalom, en Sebaot, en Siqueno, el Dios de nuestra justicia. Dios siempre hacía milagros en este hombre y Salomón pudo verlo, ver cómo los milagros de Dios y cómo Dios estaba con David. Pero resulta que más adelante Salomón se dejó mal influenciar por las otras mujeres, ¿cierto? Por aquellas mujeres y lo condujeron a la idolatría. Y Salomón provocó que muchos del pueblo del Señor también fueran, idolatraran a dioses ajenos. ¿Sí ve lo que hace una mala influencia? Cuando usted no saca esas cosas que contaminan su corazón, entonces usted empieza a contaminar a otros y lo que hace es destruir y no construir. Amén. La gloria sea al Señor. Luego dice, hablan mal de las potestades superiores. Vamos a leer el versículo 10, 1, 2 y 3. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir el mal de las potestades superiores, o sea, no tienen temor de nada. Y en este pasaje el apóstol
Pedro está hablando de las personas, unas que se volvieron corruptas, otras que se volvieron rebeldes, otras que empezaron el camino de los deseos, de la lujuria, y otros que no respetaban la autoridad ni las instituciones establecidas por el Señor. ¿Por qué? Porque seguían la carne. Nosotros somos cuerpos tripartitos, que somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Dice la palabra en Eclesiastés que el espíritu va a Dios que lo dio, porque es el soplo de vida, ¿cierto? Él sopló vida en nosotros. Que esta carne, polvo eres, y al polvo volverás. Amén. Y usted lo puede notar, las personas, eso es en un momentico que el cuerpo lo desaparecen, ¿cierto? Es algo muy rápido. Y el alma, que es la que debemos también prestarle mucha atención, ¿es la que se va a salvar o es la que se va a condenar? El alma no quiere nada con el Señor. El alma no quiere venir a la iglesia. El alma no quiere predicar el evangelio. El alma no quiere trabajar en Dios. El alma no quiere nada con Dios. El espíritu sí quiere estar conectado con el Señor. El espíritu quiere adorar. El espíritu quiere servir. El espíritu quiere cantar. El espíritu quiere orar. El espíritu todo el tiempo, 24/7, quiere estar conectado con el Espíritu de Dios. Entonces empieza una lucha entre nosotros, entre el alma y el espíritu, el alma y el espíritu. ¿Y quién gana? El que yo más alimente. Amén. Ese es el que va a ganar, ese es el que va a triunfar en mi vida. Recuerden ahora, el alma no puede hacer nada por sí sola. Ella desea, ella quiere, pero ella para poder ejecutar sus deseos necesita de este cuerpo, ¿cierto? De este cascarón. Necesita para poder ella recrearse. Si ella quiere ir, como dice ahí en la lujuria, en el pecado sexual, en todo eso, necesita del cuerpo, porque ella sola no puede. Ella quiere tomar, ella quiere bailar, pero no lo puede hacer sola. Necesita ¿de qué? Del cuerpo para que vaya y azote baldosa, ¿cierto? Ella necesita de este. Y dice la Biblia en el libro de Gálatas que las obras de la carne, ¿cuáles son? Inmundicia, fornicación, lujuria y todas esas pequeñas cositas que a veces se nos pegan, que no queremos sacar y nos están haciendo daño. Entonces ellos vivían en la carne. Ellos no querían nada con Dios. Ellos alimentaron más la carne y se alejaron del Señor y empezaron a contaminar a otras personas. Y de esa forma empezaron a despreciar la autoridad de Dios y la autoridad de los líderes espirituales. Y al empezar a rechazar la autoridad establecida por el Señor, empezaron a hablar mal de las potestades superiores. O sea que no, eso no es de Dios. Lo que ese pastor o ese líder predica no es de Dios. Lo que él está haciendo no es de Dios. Y empiezan a señalar y a señalar y a criticar que eso no es de Dios. Y la palabra dice, es más, que los ángeles ni siquiera se atreven a hacer esto. Y a veces nosotros nos creemos más que Dios para señalar y juzgar, para criticar y rechazar la autoridad establecida por el Señor. Mis hermanos, yo siempre les digo algo. Ténganle miedo a una persona que hable mal de sus pastores y de sus líderes. La palabra dice que ellos tienen un fin, lo leímos ahorita, y no es un fin bonito. La Biblia dice que si Dios lo estableció, hay que respetar lo que Dios estableció. Mi pregunta es, ¿usted es más que Dios para juzgar? Estuvimos escuchando una prédica, muchas prédicas, y usted la ha escuchado también en otras prédicas, que con la vara que usted mide va a ser medido. Que así como usted juzga a otro, usted también va a ser juzgado. Y la palabra me dice que yo debo obedecer los mandamientos, ¿cierto? Y en uno de ellos está, no hable mal de su prójimo. No desee las cosas que él tiene. No robe, no haga eso. Y resulta que muchas de esas cosas no se están guardando y se están haciendo. Otras dicen, 7 cosas aborrece Jehová. Y una de ellas está hablar mal del prójimo. ¿Y por qué lo hacemos si sabemos que a Dios no le agrada?
Porque son esas pequeñas cosas que están dentro de nosotros que no queremos sacar. Y porque otras personas están mal influenciando nuestras vidas, contaminando nuestra mente. Mire, cuando alguien le viene a hablar mal a usted de alguien, usted tiene un buen concepto de ella. La ve bien bonita, ¿cierto? Una servidora especial que llega temprano y eso, pero llegó Sara y me habló algo mal de Patricia. No, Patricia no. Llegó y me volvió a hablar mal de Patricia y me volvió a hablar mal de Patricia y yo empecé a cogerle cosas a Patricia. Porque otra persona está influenciando en mí mal sobre Patricia. Y me está haciendo ver los errores, no me mire feo Patricia, los errores de Pati. Y yo no estoy viendo lo que yo antes veía, sino que cambié mi perspectiva hacia ella. Porque otra persona contaminó mi mente y mi corazón. Por lo tanto, ya no la veo con los mismos ojos, sino que la veo ya con ojos para juzgar a Patricia. Mi pregunta es, ¿Dios los llamó para eso? Otra pregunta es, ¿será que es bueno escuchar a esa persona que me está mal influenciando para que yo mire y juzgue a esa otra persona? No, porque Dios no me llamó para derribar, sino para construir. Recuerde lo que le dije de la piedra angular. El enemigo no podía desde afuera, tenía que trabajar desde adentro. Y teniendo líderes mal influenciados, personas mal influenciadas, entonces hace que todo se contamine. Yo he tenido en mi casa tomates y papas juntos y cuando uno se me daña a veces lo dejo ahí. Ya, eso no va a pasar nada. A los 2 días ya no hay un tomate, hay como 5 tomates dañados. Y si dejo pasar 3 días más, todos los tomates ya están dañados. Igual es la papa. Y la papa coge algo especial, un olor, ¿cierto? Terrible. Pero qué cosa tan tremenda de ver cómo un solo producto que uno piensa que es algo insignificante, cómo puede dañar todos los productos que hay ahí. Cómo puede dañar todos los tomates o todas las frutas, las llena de moho y las vuelve pichas y feas. Eso era lo que estaba pasando y eso era lo que Pedro estaba acusando. Y estaba diciendo, estas papas pichas están dañando todo el producto. Estas tomates, estas frutas pichas están dañando a los demás y están negando a Cristo. Y se están alejando de Dios. Y Él los estaba acusando abiertamente, mis hermanos. Porque el fin de ellos, mire, Satanás siempre se lo he repetido, lo que dice Juan 10:10, que Él vino aquí a matar, a robar y a destruir. Y destruir sobre todo la iglesia. Porque sabe que Cristo viene por nosotros. Pero Él no quiere que ninguno sea salvo, sino que sean destruidos también con Él en el lago eterno. Y viene a destruir y a destruir. Que el Señor lo reprenda. Entonces, el fin, el propósito de Satanás es dañar y destruir. Y ese propósito lo introduce en líderes, en personas ahí. Y los pone en su corazón y ese propósito se vuelve su propósito. Y cuando ese propósito se vuelve su propósito, usted empieza a hacerle el favor al diablo. Y yo le voy a dar una noticia, mal paga el diablo a quien bien le trabaja. Que Dios nos ayude. Entonces dice la palabra, dio ejemplo a los ángeles, dice que los ángeles a pesar de ser poderosos, mayores que nosotros, dicen, no se atreven a pronunciar juicio contra otros seres espirituales. Todo lo dejan en manos de Dios. Ni ellos lo hacen, pero nosotros a veces nos ponemos en un nivel más alto y mejor. Y resulta que no es lo que Dios quiere. Yo le dije a mis hermanos que esta noche usted iba a escuchar algo que le iba a corregir, que no le iba a gustar, porque no era lo que usted quería escuchar. Pero es necesario escucharlo para edificación de nuestras vidas. Amén. Ahora le dice, estaba tan enojado este apóstol que le dice, atrevidos y contumaces.
abiertamente. Pablo fue algo crudo para hablar en ese momento. Pablo estaba hablando serio, estaba bastante enojado en ese momento, que los señala, los acusa y le dice: atrevidos, contumaces, son personas arrogantes, obstinadas y sin temor de Dios. O sea que el temor de Dios está con usted cuando habla mal de alguien. No, no hay temor. Por eso debemos, les dice la palabra: pon freno a tu boca. Entonces Pedro advierte contra la arrogancia y la falta de respeto a la autoridad divina y espiritual. Y nos compara con los ángeles y dice: ellos no lo hacen, usted tampoco lo haga. Si ellos no lo hacen estando al lado del Señor, viendo a Dios, usted tampoco lo haga, porque ellos nos están dando un ejemplo. Tenga mucho cuidado, decía el apóstol, no se deje influenciar por este tipo de personas. Ellos parecen ser carismáticos, elocuentes, populares, llenos de oración, pero en sí no hay nada en su corazón. ¿Y sabe lo que dice Lucas 9:25? Yo quiero que usted lo lea fuerte. 1, 2 y 3. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué va a ganar? Nada. Y su fin no es el reino de los cielos. Por eso el apóstol los está acusando y les está diciendo: no están ganando nada, y ese no va a tener un fin muy bonito, mi hermano. Y estas personas, las escrituras los llama como fuentes sin agua. Mire, ¿qué pueden ver a usted aquí? ¿Alguna vez usted ha subido la loma de Corbiandi, cierto? Y uno cuando va empezando ya le da sed, ¿cierto, mis hermanos? Y usted, imagínese con tremenda sed, con tremendo sol, con tremenda caminata. Y va a la tienda a comprar agua y que le digan: no hay agua. ¿Usted qué hace? Y llega corriendo a la casa. Entonces voy corriendo a mi casa a encontrar agua, y la nevera, una fuente luminaria solamente, porque ni agua hay. Fuentes sin agua, vacíos, secos. Y así hay muchos líderes, muchos cristianos que están vacíos, que están secos, que no tienen nada, que ni bonitos se ven. O tal vez por fuera pueda verse una cosa, pero por dentro no hay nada. Secos, fuentes sin agua, decía el apóstol Pedro, porque aparentan tener una vida espiritual para calmar el agua sedienta. Pero ¿cómo vas a calmar un agua sedienta si no hay agua en tu pozo? No hay agua en tu vida, no hay Espíritu de Dios, porque recuerde que el Espíritu de Dios mora en los que le buscan, en los que le claman y en los que hacen su palabra. No mora en aquellas personas que están haciendo lo que va en contra de la palabra del Señor. Entonces miremos lo que dice el versículo 17, 1, 2 y 3, todos juntos. Estos son pozos o fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, no hay nada en ellos. Tienen tal vez una apariencia bonita. No sé si usted alguna vez ha ido a un parque y ven una fuente bonita y usted espera tomarse una foto en la fuente, pero nunca salió agua. A mí me ha pasado. Y no encuentro agua y se ve muy bonita, la imagen muy bonita, pero no hay agua, no hay belleza por dentro, ¿cierto? Ellos pueden aparentar verse bien, pero por dentro están vacíos. Prometen darle de beber a otro de esa agua espiritual, pero ¿qué le van a dar si están secos? ¿Usted cree que una persona que no viene a la iglesia sino por ahí una vez al mes está lleno del Espíritu Santo? No. Una persona que no está orando constantemente estará llena del Espíritu Santo. No. Una persona que no le gusta leer la palabra de Dios está llena del Espíritu Santo. No. Son fuentes sin agua. Pueden tener conocimiento, pero el Espíritu de Dios no está. Recuerda lo que estábamos orando cuando estábamos cantando en la administración. Espíritu Santo, ven.
Tengo hambre de tu presencia, tengo sed. Decía el pastor en una prédica, si usted no tiene ganas de orar, dígale al cuerpo, no, vamos a orar, vamos a hacer ganas de orar. Porque esto es lo que va a nutrir nuestra vida. No podemos vernos como la imagen. Tratamos de vernos bien, pero mire cómo Dios entonces nos ve secos. Y no podemos vernos así. Que Dios nos ayude. Porque son personas que están llenas de oscuridad. Mire lo que dice la Biblia en Judas 1. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer esto antes de leer Judas 1, 2 y 3. Estas son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevadas de aquí para allá. Perdón, este es Judas, amén. Aquí está mal la cita. Llevadas de aquí para allá, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Miren, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Manchas en nuestros ágapes, dice de ahí la palabra. Estos son manchas en nuestros ágapes, que se llenan a sí mismos. Tremendo como lo describe la Biblia, ¿cierto? Diga, yo no soy uno de esos, amén. Usted no es uno de ellos y no quiera ser como ellos. ¿Y qué hacen ellos? Son excelentes aduladores. ¿Y qué es un adulador? O una persona aduladora o una persona que sabe usar adulaciones. Es un arma de manipulación o de seducción para poder influir en las personas y sobre todo en aquellas que están empezando o que no están firmes en el Señor o que están tambaleando. Buscan siempre a esas personas para destruir la vida de ellos. Actúan con astucia, son lisonjeros, están bajo el espíritu de Jezabel. Hablan el mismo idioma, dan elogios, profetizan grandes cosas, parecen amigos, pero hay abominación en sus corazones. Y entonces dice el Señor que cuando ellos hablen amigablemente, no les crea, porque esa es una de las 7 cosas que Dios abomina. Proverbios 26, 25. Otra característica es que dicen que dan refrigerio espiritual, pero solo son espectáculo. Y Dios dice, no son emociones, debemos dar cosas en espíritu y en verdad. Amén. Por lo tanto, usted no puede ser una fuente sin agua y tampoco se debe dejar influenciar por otros. Amén. La palabra de Dios dice que es vida y verdad. Estaba nuestro Señor Jesucristo pasando por cierto lugar y luego se detiene en un pozo donde había una mujer. ¿Y sabe qué es lo que le dice esta mujer? Yo tengo esa agua que tú necesitas. Yo puedo llenarte o darte esa agua que tú necesitas. Amén. ¿Quién nos puede dar esa agua? El Espíritu de Dios. ¿Quién nos puede llenar? El Espíritu de Dios, mis hermanos. Imagínense usted tener hambre y sed de Dios y se encuentra con una fuente de esta. Usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Usted va a ser lleno del Señor. Usted va a encontrar ese gozo, esa paz. No. ¿Usted qué es lo que va a encontrar? Tormento, y que va a encontrar angustia, y que va a encontrar una carga más en su corazón. Y Dios no quiere que usted cargue su corazón. Dios quiere que usted sea libre. Dios quiere que usted descanse. Dios quiere que usted ayude a edificar. Hay que edificar, mis hermanos. Hay que construir, porque para eso fue que Dios nos llamó, para construir, para restituir, como hizo Nehemías, que muchos quisieron levantarse, muchas nubes o fuentes de agua o nubes vacías vinieron aquí a atormentarlo en contra de él, pero Nehemías no se dejó contaminar y tampoco se dejó adular por ellos, no se dejó seducir por ellos. Nehemías se mantuvo firme y empezó a construir esos muros poco a poco.
poco, luchando y estando siempre a la defensiva en contra de los enemigos de Dios. Y es lo que Dios quiere, que estés en contra de los enemigos de Dios. ¿Y cuáles son? Los demonios que influencian en las personas para que no haga lo que Dios te dice que hagas. Amén. Así que no mire el de al lado, porque el de al lado no es su enemigo. Amén. Son los demonios que están influenciando. Por eso dice Efesios 6:12 que nuestra lucha es contra principados, contra potestades de las tinieblas. Que nuestra lucha es espiritual y que los espíritus están trabajando constantemente para derribar a los líderes, a los hijos de Dios, aquellos que están firmes. Y cuando ellos se dejan mal influenciar, se daña el producto. Y cuando ese producto se daña, empieza a dañar a los demás. No se deje dañar. No deje que su corazón se dañe. No deje que su corazón se cargue de lo que Satanás quiere poner en su vida. ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor? Dice 2 de Timoteo 3:5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Señor. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue para aquellos. Entonces eran personas que se vestían de virtud, pero eran una nube ligera. ¿Y cómo los describe la palabra? De una manera terrible, ¿cierto? Ahí la palabra va como que sin censura. Y les está calificando bien de frente lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué nos dice el Señor? A estos evita, aléjate de ellos. ¿Ustedes han visto la película de El Rey León? Cuando muere y cree que el niño, el cachorrito, y le dice, tío, ¿qué hago? Este consejo sí lo podemos tomar. Le dice, huye, huye lejos y nunca regreses. Cuando esas personas se le acerquen a usted, huya, mi hermano. Huya y no vuelva. Porque si van a contaminar su corazón, si van a contaminar su vida, lo van a alejar del Señor, y eso puede poner en peligro su salvación. ¿Por qué? Porque usted no va a querer seguir el evangelio. Ya usted no va a ver el evangelio, se le va a ir el amor. Ya usted no va a tocar, cantar, predicar, servir, trabajar como antes. Lo va a hacer con una carga, lo va a hacer porque le toca, lo va a hacer porque se siente obligado, va a sentir obligación y no va a sentir amor, y luego va a predicar de amor de Dios, luego va a predicar que Cristo le ama, pero eso no está sucediendo en su corazón, porque usted no desea venir a un servicio, porque usted no desea servirle al Señor, porque lo hace ahí, porque le pesa y porque le tocó y porque no hay más nada que hacer. ¿Y será que Dios no se está dando cuenta de eso? Y entonces usted se puede estar volviendo una fuente sin agua. Y después usted empieza a contaminar a otro. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere llenar su vida. Dios quiere levantarlo. Dios lo quiere fortalecer. Dios quiere que usted lo vuelva a mirar como antes lo miraba. Dios quiere que usted vuelva su mirada al Señor. Dios quiere que usted ore, que le trabaje, que le sirva como lo hizo la primera vez. Por eso dice Apocalipsis, si tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo tanto te voy
volviste una fuente sin agua y te uniste a aquellas personas que van en contra de la palabra del Señor. Entonces dice el Señor, vuélvete a mí, arrepiente de todos tus pecados, ven y sígueme. Vuelve al primer amor. Es lo que Dios quiere para todos nosotros, que volvamos a ese amor y que seamos llenos, que tomemos de la verdadera agua de vida eterna. ¿Sabe lo que dice 1 de Juan 2:19? Que esas personas que vienen a hacer daño a la iglesia, a destruir, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, habrían construido hasta el final con nosotros, pero no salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, yo le invito a que se ponga sobre sus pies, se mire a sí mismo, evalúa a sí mismo su vida. Y si usted está en sequedad, y si usted está contaminado, le pida al Señor que lo libere. Pídale al Señor que limpie su vida. Pídale al Señor que limpie su corazón. Pídale al Señor que le restaure. Pídale al Señor que lo fortalezca. Pídale al Señor que le ayude. En Cantares dice, y busqué a aquel al que ama mi alma, pero no lo hallé. Entonces me levanté y empecé a buscar a aquel que ama mi alma. Y no paré hasta que por fin lo encontré. Yo le invito a que busque a aquel que ama tu alma, aquel que ama tu vida. Yo le invito a que usted vuelva nuevamente a esa primera vez con el Señor. Yo le invito a que le diga al Espíritu Santo de Dios que renueve su vida, que renueve su mente, que renueve su corazón. Yo le invito a que le diga al Señor que quite esa contaminación que ha llegado, que quite esa sequedad que ha llegado a su vida. Yo le invito a que le diga al Señor que lo renueve, que lo restaure, porque usted necesita ser restaurado, porque usted necesita volver a adorar como antes adoraba. Usted necesita orar como antes oraba. Usted necesita cantar como antes cantaba. Usted necesita predicar como antes predicaba. Usted necesita de Dios. Recuerde que cada uno tiene un galardón, sea para bueno o sea para malo. Y que cada uno va a recibir según lo que haya hecho. Los que tuvieron buenos galardones entraron al reino de los cielos. Y los que no tuvieron buenos galardones, o sea que también ganaron la muerte eterna. Quedaron en oscuridad y de ahí nunca más salieron. Ese es el momento, ese es el tiempo en que puede salir de esa oscuridad. Usted no puede seguir siendo un cristiano intermitente. Usted no puede seguir un cristiano contaminado. Usted no puede seguir siendo un cristiano influenciado por el enemigo. No, usted debe ser ese cristiano recto, limpio, ese soldado valiente y esforzado. Usted no puede seguir ahí, mi hermano. Dios te llama, por eso dice, si acaso me preguntas tú, ¿a quién voy a seguir? El Señor te está preguntando, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a los hombres o me estás siguiendo a mí? ¿Estás siguiendo al mundo o me estás siguiendo a mí? ¿Estás siguiendo a las fuentes sin agua, a las nubes? ¿Cuántos han sido bautizados?